muy buenos días a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por uniros a nosotros en esta charla educativa que organiza International Schools Partnership, en la que vamos a contar con la presencia de dos expertos de excepción que provienen de dos de nuestros centros referentes, la de Newton College y The British School of Málaga. Mi nombre es Diana Pano y soy diseñadora de experiencias de aprendizaje en ISP y tengo el gran placer de estar entrevistando a nuestros ponentes de hoy. Gracias. Sí, un par de aspectos técnicos que me gustaría comentaros antes de empezar. Los micrófonos están desactivados por defecto para facilitar el funcionamiento de la sesión y porque va a ser grabada para comentarosla después por mail. Así que os ruego que si os surge alguna duda, la escribáis en el chat y la vamos a atender al final de la misma. Y paso ya a presentar a nuestros ponentes de hoy. Santiago es el coordinador de innovación y jefe del departamento de inglés en el Laude Newton College de Elche. Y Natasha Kremer es la jefa de estudios de secundaria en el British School of Málaga. Es un privilegio enorme contar con los dos hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias. Algunas de las preguntas que hoy vamos a tratar de responder van a ser ¿qué significa la innovación en educación? ¿Cómo se incorpora o se debe incorporar la tecnología en los modelos de aprendizaje y cómo se traduce esto en la práctica? Y ya sin más dilación, doy paso a Santiago y a Natasha para que nos expliquen cuál es su visión del aprendizaje. Adelante. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Lo siento. Problemas técnicos, ¿qué vamos a hacer? Sí, muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias por escuchar lo que les vamos a presentar hoy y gracias a Diana por la presentación. Pues yo voy a comenzar dando un poco de introducción sobre lo que significa la educación para ISP y así dar paso a lo que es la tecnología para respaldar nuestra visión. Así que según ese hombre famoso en el ámbito de la educación, Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben escribir ni leer, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Todo se basa en el aprendizaje, la motivación de aprender a lo largo de la vida y la habilidad de poder hacerlo. Y hemos hecho una encuesta en los colegios Laude para averiguar cuáles son las destrezas clave, las habilidades clave que piensan los profesores que necesitan los alumnos del futuro. Y son esas 10 que ven aquí, que sean resilientes, respetuosos, comunicadores eficaces, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es si comparamos esta lista que hemos compuesto en nuestros colegios y la comparamos con la lista que ha compuesto el Foro Económico Mundial, hay muchísimas cosas que son iguales o muy parecidos. Así que hay que aprender a pensar de forma analítica y de forma crítica. Hay que innovar, hay que poder manejar la gente, tener influencia social, usar la tecnología, pero esas habilidades personales son las habilidades que de verdad destacan ambos para nosotros y también y para el Foro Económico Mundial también. Y según yo, ¿qué tienen en común estas destrezas y habilidades? Esta lista de destrezas que hemos visto del Foro Económico Mundial y la lista también de nuestros colegios, ¿qué tienen en común? Pues que son exclusivamente humanas. Y esto es lo clave. No queremos que nuestros alumnos sean pequeños ordenadores. Lo que queremos es usar la tecnología para fomentar estas habilidades tan humanas y tan importantes en el siglo XXI. Como veis, son habilidades humanas, destrezas humanas. Un ordenador puede contener mucha información, pero un ordenador no puede razonar, no puede
pensar de forma crítica. No puede ser creativo ni original, solo somos nosotros. Pero lo que queremos hacer es usar la tecnología para hacer nuestros alumnos los mejores pensadores, los más creativos. Y ahora paso a Sandy para explicar un poco más de cómo llegamos a este cambio de paradigma. ¿Cómo cambiamos de pensar de un modo a otro? Necesitamos cambiar de pensar que el profesor es el sabio y el profesor tiene que cubrirlo todo en clase, a un modo de pensar, a un modo de dar clase donde lo importante es lo que el alumno descubra. Y esto es el cambio de paradigma que queremos en nuestros colegios. Porque lo que respalda es lo que creemos en ISP, que el aprendizaje es un cambio que se graba en el cerebro, que hay que ser una experiencia repetida y que hay que esforzarse de forma positiva para lograrlo. Y eso es lo que es la base para todo en ISP. Pero ¿cómo llegamos a esto? Muchas gracias, Natasha. Totalmente de acuerdo. Creo que está saliendo el eco ahora. Sí, te decía que totalmente de acuerdo con la importancia que tiene el aprender, el desaprender y el reaprender, ¿no? Y yo creo que esta lección la hemos aprendido muy bien con el COVID y todos los cambios que nos ha traído. Y sobre todo la importancia de generar en los estudiantes todas esas capacidades y habilidades del siglo XXI, ¿no? La resiliencia, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la cooperación, todo eso que mencionabas, ¿no? Yo quiero preguntaros ahora, pero ¿cómo se consigue todo eso, Santiago? Hola, buenos días. Primero también de mi parte, muchísimas gracias por acudir hoy. Es un placer tenerlos aquí. Y nada, pues simplemente decir que esto es bastante más sencillo de lo que nos imaginamos. Porque para que el alumno sea el centro o que consiga fomentar estas habilidades y competencias, pues tenemos que conseguir que el alumnado mismo sea el centro del aprendizaje, ¿no? Debe ser lo más importante del aprendizaje, es el alumnado. En un colegio lo importante es el alumnado, lo demás, y el aprendizaje del alumnado, lo demás, pues son herramientas que nos llevan a ese fin, ¿no? Entonces, basado en este concepto, pues tenemos que modificar a veces también nuestro enfoque de la enseñanza, que aún es bastante más tradicional, un poco lo que todos vosotros pues conocéis un poco de vuestra infancia en el colegio, y complementarla y en algunos casos hasta sustituirla con pues quizá modelos enfocados en el alumnado mismo, ¿no? Como veis aquí en la imagen, lo que es el modelo más tradicional, que el profesor, la profesora imparte conocimiento y sus experiencias al alumnado, pues tenemos que modificar de alguna forma para que sea el alumnado mismo el centro, ¿no? Que la obtención y la construcción del conocimiento individual pues se base en diferentes formas activas de aprendizaje. El profesor allí es guía del alumnado, ya no es el gran sabio que imparte su conocimiento, sino es un guía que les ofrece la posibilidad al alumnado de interactuar en ese proceso de aprendizaje individual con sus compañeros y compañeras y con sus profesores y profesoras. Y para esto, pues lo que dijo ya Natasha, hay que cambiar un poco el enfoque a la educación, ¿no? Hay tanto por parte de nuestro profesorado muchas veces todavía, como también el alumnado y los padres, ¿no? Y eso es un poco la idea que tenemos, ¿no? En ISP. Totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que es verdad que hace falta un cambio de enfoque, ¿no? Y al hilo de esto a mí me surge una pregunta. ¿Cómo puede el alumnado trabajar en esos espacios colaborativos y tecnológicos para conseguir ser ese centro de aprendizaje? Sí, pues mira, eso es una pregunta que nos hacen muchas veces los padres también en nuestros centros, ¿no? Porque como hoy en día toda la tecnología está muy enfocado en tener dispositivos tecnológicos, el mito del nativo digital, pues esa historia, ¿no? Entonces nosotros partimos un poco de otro punto.
nosotros partimos del por qué y del cómo, ¿no? Por qué y cómo usamos las herramientas que usamos. Y aquí ya veis un poco lo que nosotros tenemos en mente si hablamos de la tecnología, ¿no? Estas preguntas muestran que las herramientas digitales o analógicas son pues eso mismo, son herramientas para obtener algo en concreto, ¿no? Que el alumnado consiga algo usando herramientas. Y el camino, pues para nosotros debe ser siempre pues partiendo de la metodología y de la pedagogía y buscar herramientas adecuadas, que si son digitales, pues digitales, que si no nos ayuda para obtener el resultado que queremos y el aprendizaje que quiere conseguir el alumnado, pues entonces son analógicas y no son digitales, ¿no? No por hacer algo con tecnología es mejor y si no lo hago con un dispositivo digital. Entonces, pues lo que queremos fomentar, obviamente, es también algo que nos pide la ley y que nos pide la sociedad, que es la competencia digital del alumnado, pero siempre partiendo del camino de aprendizaje adecuado y personalizado, ¿no? Y la tecnología, pues eso, nos ayuda en muchas situaciones, crear contenido que sin la tecnología misma, pues no podríamos crearlo, ¿no? Pero si no lo hacemos con este enfoque, pues pierde su sentido. Nos ayuda pues a aumentar el aprendizaje, ¿vale? Y si no lo hace, pues no la usamos, es por lógica, ¿no? Y un poco esta es nuestra idea, ¿no? De cómo usamos la tecnología y en qué momento la usamos, ¿no? Y si no os importa, pues mira, os lo quiero enseñar un poco cómo lo hacemos en nuestro centro, ¿no? Como ejemplo de otros centros también. Lo que veis, ¿no? Es decir, lo que queremos conseguir es a través de estas herramientas, pues crear una base en la que pueden pues, fomentar esta creatividad que ellos tienen de forma innata, ayudarles en el pensamiento crítico y pues, fomentar este pensamiento crítico, guiarles a colaborar de una forma más coherente como en su vida real y pues finalmente pues conseguir que luego también sepan verbalizar esos conocimientos, ¿no? A través de la comunicación. Y si queréis, pues nada, una vez dicho esto, pues cómo es esto en la vida real, ¿no? ¿Cómo es esto dentro de nuestros colegios? Pues mirad, esto es más sencillo que de lo que puede parecer. Aquí, por ejemplo, en un proyecto mío en inglés tenían que crear pues era algo un producto que nos ayude en nuestro cole a mantenerlo o a crearlo un poco más verde, ¿no? De bajar lo que es pues sí, básicamente era eso, crear un producto que nos ayude a crear un colegio verde, ¿no? Entonces aquí la tecnología nos podía ayudar a crear, ¿no? Aquí lo veis que usaron sus ordenadores y sus iPads para programar un motor de un modelo de una placa solar, ¿vale? Que se girase y que funcionase según la hora del día y según dónde estaba el sol. Es un modelo, obviamente, no pudimos llevarlo a cabo, pero es un modelo. Pero los alumnos pues, mostraron su creatividad, su pensamiento crítico con el medio ambiente y al final pues, crearon algo partiendo de algo que habían conocido en informática, ¿vale? Conseguir que sean creadores y no simplemente consumidores de tecnología. Esto es un poco lo que hoy en día quizá en la sociedad queremos conseguir, ¿no? Otro ejemplo es para cooperar y colaborar. Obviamente, si de algo nos hemos dado cuenta en este último año y medio es que la cooperación en vivo y en directo es muy complicada a veces, ¿no? Que nos lo ha enseñado allí pues a rajatabla la pandemia y no hemos podido hacer mucho más. Lo bueno es que ahí la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿no? A cooperar aunque no pudiéramos estar juntos. Nos ofrece comunicarnos tanto por escrito como oral, como nosotros ahora de momento en este webinar, y pues nos permite colaborar de forma directa en tiempo real, ¿no? Eso es una ayuda que nos ha ayudado, pues una forma que nos ha ayudado muchísimo hoy en día y en este último año. El último ejemplo es enseñaros cómo la tecnología nos puede ayudar a personalizar aprendizaje, ¿no?
para diferenciar experiencias de aprendizaje, para modificar ciertos conceptos de los lugares de aprendizaje. El lugar de aprendizaje ya no solamente es el aula, puede ser cualquier lugar en el que está el alumnado con una herramienta adecuada. Aquí os muestro algo que quizá ya lo habéis oído en los medios, etcétera. Es algo que usamos bastante a menudo, que es el Flipped Classroom, la clase invertida, ¿no? Que lo que conseguimos es, pues, cambiar un poco el lugar de individual y el grupal de aprendizaje. Si antes era el profesor nos explica y nos vamos a casa con deberes, tenemos que hacer las tareas, los deberes sin la ayuda del profesor si hay dudas, pues ahora lo invertimos, ¿no? Os doy... Vosotros seguramente ya lo habéis hecho también en vuestra infancia, es un texto, llevarlo a casa, prepararlo para en clase hacer las actividades juntos con el grupo y con el profesor, o con un vídeo hoy en día, ¿no? Yo me grabo, os lo doy, lo preparáis y en clase lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Pues individualizamos el aprendizaje del alumnado. Puedo yo intervenir en el momento en el que veo que el alumnado tiene algún problema, algún concepto no entendido, y luego en clase gano mucho tiempo para hacer estos proyectos que quiero y fomentar todo lo que yo quiero partiendo de esta experiencia de aprendizaje. Esto es un poco la idea para mostraros cómo usamos la tecnología en los centros, ¿de acuerdo? Entonces, hay poco tiempo y os puedo mostrar poco, pero creo que la idea ha quedado un poco clara, ¿no? Estos tres enfoques. Pues sí, Santiago, yo creo que sí nos podemos hacer una idea. Muchísimas gracias. Y a mí me parece, vamos, increíble cómo la tecnología, cuando se usa adecuadamente, nos ayuda a conseguir que ese aprendizaje que hasta nosotros mismos nos sorprende, ¿no? Y nos quedamos ahí maravillados y decimos, madre mía, lo que se puede conseguir. Y ciertamente, obviamente, sin la tecnología sería difícil o yo creo que imposible, ¿no? Implementar todas estas nuevas metodologías, la clase invertida, la gamificación, la realidad aumentada y todo lo que está por venir, porque esto va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y lo importante yo creo que es, como tú decías, es saber que a veces hay que usar la tecnología y otras veces no. O sea, los métodos tradicionales también nos ayudan a desarrollar otro tipo de habilidades y en el equilibrio no está la virtud, como decía Aristóteles, ¿no? Y siguiendo esta línea, quería yo preguntarle a Natasha cómo encaja la tecnología en el modelo de ISP, porque hay muchos modelos, cada uno con sus propias características, ¿no? Pero yo quería conocer un poco vuestro expertise, cómo lo hacéis vosotros. Gracias, Diana. Pues primero quiero recalcar lo que Santi y yo hemos dicho antes, porque como ya sabemos, el aprendizaje es una experiencia repetida. La tecnología solo es una herramienta que puede darles una voz a los alumnos y unas experiencias que no podrían tener sin la tecnología. No es una varita mágica que va a transformar una clase mala en una clase buena. Lo que puede hacer es abrir la clase al mundo, hacer una clase buena y hacerla extraordinaria. Y eso es lo que tenemos en nuestros colegios. Cuando no sea la herramienta adecuada, no la usamos. Y eso es lo más importante. Y también lo que dije antes, la transformación digital no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas. Lo más importante son las personas, nuestras habilidades, nuestras destrezas y cómo nos facilita la posibilidad de trabajar juntos, de colaborar, de comunicar, de pensar críticamente y de ser creativos. Y sé que un poco más adelante Santi les va a mostrar unos ejemplos increíbles de las cosas que están haciendo en Newton en cuanto a eso, que es un colegio muy experimentado en cuanto al aprendizaje digital. Sí lo es, Santi. Las cosas que están haciendo son de verdad asombrosas. Pero también quiero mencionar una cosa antes, que es algo que ha hablado Diana, que es la gamificación del aprendizaje, que es una palabra un poco inglesa, pero lo hemos adoptado también en español. Y muchas personas piensan que si el aprendizaje se ha gamificado, que los alumnos van a pasar todo el día jugando en sus diapositivas. Y esto, de verdad, no es lo que está pasando. En realidad, cuando los alumnos hacen un concurso, un quiz o lo que sea en clase, un juego, normalmente es porque el profesor quiere averiguar cuáles son las cosas que han comprendido la clase y cuáles no.
porque cada vez que yo hago un concurso en línea, yo recibo muchísima información como profesora de la cantidad de oportunidades que el alumno ha usado para completar el cuánto tiempo ha tardado, el porcentaje de respuestas correctas, etcétera, etcétera. Así que para mí como profesora es una herramienta muy, muy potente a la hora de personalizar y adaptar lo que estoy enseñando en la clase. Así que para demostrarlo un poco, vamos a probarlo en vivo. Si quieren participar en el concurso en una plataforma que uso mucho que se llama Quizzes, si pueden sacar sus móviles y lo que vamos a hacer este quiz sobre los iconos de Google. Es un quiz bastante cortito y bastante facilito. Así que si van al vínculo que también está en el chat o si están usando los móviles, joinmyquiz.com, y luego lo único que tienen que hacer es escribir el código 566228 y pueden entrar directamente a este concurso y a ver quién sabe más de Google. Perfecto. Voy a darles unos segunditos más, pero si comienza el quiz y no se han unido aún, no se preocupen, que se puede comenzar un poco más tarde también. Ok, voy a comenzar. A ver, así que... ya vamos. Así que como pueden ver, yo como profesora, además de tener como la liga de todos mis alumnos, tengo el porcentaje de precisión en el quiz y también puedo ir pregunta por pregunta, puedo mirar cuántos alumnos lo tienen correcto y cuántos alumnos lo han hecho mal y después luego analizar con los alumnos y adaptar lo que estoy enseñando. Y además al final verán que puedo ir persona por persona y ver lo que han logrado, lo que han respondido en cada pregunta y el porcentaje que tienen de precisión. Así que para los alumnos es algo divertido, tienen sus power-ups allí para ayudarles, hay ese elemento de competitividad, pero para mí como profesora es muchísimo más útil hacer esto que hacerle una pregunta a la clase y que solo responda un alumno. Carlos está... ¡Oh, Carlos, qué rápido! ¡Wow! Pero no sé quién es padre, pero padre ha sido más rápido y más preciso, así que enhorabuena. A ver, le estoy 10 segunditos para acabar. Luego pueden ver como la información que me sale como profesora de este curso. Okay, yo creo que la persona que es padre, creo que es invencible ya, es el ganador, el campeón seguro. Se están picando, ya lo veo. Oh, AMD. No, yo creo que padre va a ser ese mítico padre. Creo que lo voy a acabar. Pero... Así que cuando se acabe el quiz, yo puedo ver, primero, enhorabuena a las 3 personas que han hecho mejor en el quiz. Muy bien. Todos tenéis house points aquí en el Business School Málaga. Todos que tienen su fiesta su fiesta de maestría. Y luego viene, para mí, lo más útil. Después de lo divertido, viene lo útil. Mira, yo tengo todos los resultados de todos los alumnos, lo que ha hecho cada uno, bien y mal. Y también si es algo que quiere hacer el colegio, esa herramienta puede comunicar directamente con los padres. Así que para mí sí es divertido. Es una manera mucho más divertida de practicar, por ejemplo, yo soy profesora de francés, practicar gramática. Mucho más divertido hacerlo así. Pero para mí muchísimo más útil que una hoja seca, sosa, que haría en clase sin acceso a la tecnología.
Muchas gracias, Natasha. Súper divertido y, como dices, súper útil para conseguir esa, sobre todo, retroalimentación, ¿no? Y a conseguir ayudar a los alumnos en aquellos puntos que lo necesiten, ¿no? La tecnología hay que reconocerle el poder que tiene como herramienta para transformar no solamente el conocimiento, sino la adquisición de habilidades y la comprensión y la internalización de ese conocimiento. Y ahora, bueno, uno de mis momentos favoritos, cómo unimos teoría con práctica, ¿no? ¿Nos podéis enseñar algún ejemplo práctico de estos proyectos en la clase? Pues claro que sí. Mirad, simplemente, de nuevo, decir que esperamos que esta parte pues os enseñe un poquito cómo lo hacemos. Obviamente es un proyecto que os vamos a ofrecer y que en el que podéis ver un poco cómo estamos enlazando la tecnología, la metodología para el bien del alumnado, ¿no? Tened en cuenta que siempre la tecnología la tenemos a la orden de la metodología, ¿vale? Para que el aprendizaje sea motivador y sobre todo duradero, ¿no? Todos sabemos que muchas veces si tienes que estudiar para un examen no aprendes, ¿vale? Aprobar no es aprender y todas estas frases hechas ya las conocemos. Entonces lo que queremos conseguir es una forma de mostrar al alumnado pues un trabajo que sea motivador, que les toque y que sea duradero. Intentamos darle a los proyectos o las unidades que hacemos un sentido pues, especial, ¿no? Para que el alumnado note que es un tema que le afecta a su vida personal, un tema que le toque, ¿no? Que le motive a seguir investigando y aprendiendo esto. Algo con lo que se pueden relacionar. Pues partiendo de allí intentamos pues, incluir tareas, actividades que fomenten pues, las diferentes competencias y habilidades que hemos mencionado al principio del todo, ¿no? Las competencias y las habilidades del siglo XXI. No todas, obviamente, pero algunas de ellas en cada proyecto. Y un buen trabajo para esto es el trabajo que se llama trabajo basado en proyectos o aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje servicio, ¿no? En la planificación de este proyecto que os voy a enseñar ahora intenté pues, incluir actividades para fomentar pues, las siguientes competencias, pero primero os quisiera enseñar un poco en qué forma yo lo había planificado. Pues si veis aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo que va a ser un bachillerato en inglés aquí en Newton College, en el que era un aprendizaje servicio, ¿vale? Un aprendizaje proyecto basado en el servicio a la comunidad. Entonces, vosotros veis aquí alrededor que hay muchas expresiones que significan algo, ¿vale? En el ámbito educativo. Lo que quería enseñaros es cómo incluía yo diferentes partes dentro de un proyecto. Y si digo yo, digo muchos más profesores, ¿vale? Esto solo es un ejemplo más. Queríamos conseguir que el aprendizaje también basado en el pensamiento, darles pues unos organizadores, unas rutinas de pensamiento que puedan usar en diferentes ámbitos, no solamente en este proyecto. Van a trabajar o han trabajado y están de momento trabajando en aprendizaje cooperativo, que es otra forma de aprendizaje que usamos mucho en nuestros colegios, una metodología diferente para fomentar la cooperación. Trabajamos la resolución de problemas a través de un modelo que se llama Design Thinking, que simplemente, pues básicamente, ¿no? es un ciclo de diseño para encontrar pues, una solución a un problema. Y muchos de los contenidos gramaticales o lingüísticos o si simplemente son de contenidos temáticos, se los ofrecemos a través de la clase invertida para que tengamos tiempo en clase para hacer este proyecto. Pues nada, las competencias que íbamos a fomentar son las siguientes. En el siguiente slide, ¿lo vemos? Ahí están. Pues el pensamiento intercultural, a través de la comunicación y el pensamiento crítico, solucionan problemas que son problemas de la vida real
a través de la cooperación y la competencia digital consiguen pues crear ese proyecto y luego pues lo que dijo Natasha muy bien, no tenerlo aquí en el cole, sino mostrarlo a alguien, ¿no? Hacer algo con ellos. Si el alumnado no ve que su proyecto, su producto va a algún lado, no está motivado en hacerlo, ¿vale? Si se va a quedar en el cole, no lo va a hacer igual como si va fuera, ¿vale? Y ahora os muestro el proyecto porque se trata de un proyecto que hicimos en cooperación con una ONG llamada Aulas Abiertas, que es de un amigo y compañero mío sevillano, que se llama Manuel Jesús Fernández, y es un proyecto en el que el alumnado crea en grupos cooperativos material escolar para niños y adolescentes refugiados que acaban de llegar o aún no han llegado a España, ¿vale? O que están en campos de refugiados. Este proyecto, podríais decir, pues no es su vida real, pero sí que lo puede ser, porque al fin y al cabo viene una sociedad en la que lamentablemente tenemos problemas. Bueno, nosotros por suerte no, pero otras personas tienen problemas y tienen que convertirse en refugiados, ¿vale? Trabajamos los conceptos de migración y de refugiados y migrantes, que es la diferencia, etcétera. Trabajamos los conceptos en pensamiento crítico y luego al fin y al cabo pues trabajamos a través de esta ONG para mandar ese material que nuestro alumnado ha creado en sus grupos a esos sitios para que se pueda utilizar y que conozcan un poco más nuestra cultura y se puedan aclimatizar pues mucho antes. Eso es la teoría. Esperemos. Qué proyecto más bonito, un proyecto solidario espectacular. Cuéntanos más, cuéntanos. Pues mira, ya que queremos que el alumnado sea responsable de su aprendizaje, ¿no? Y el centro del mismo, nuestro día a día en clase es muy parecido a lo que os voy a enseñar a continuación. Si me pasas a la siguiente, aquí, mirad. Aquí trabajamos pues, con esta ONG, estamos en contacto con ella para poder mandarles luego el trabajo, ¿no? En la siguiente foto vais a ver lo que es el ciclo de diseño que usamos, el Design Thinking, ¿no? Que empatizan primero con un problema y piensan soluciones que pueden hacer, ¿no? Definen ciertos puntos que quieren hacer para su producto, idean más detalle y luego crean un prototipo que se lo presentan, lo testean, lo presentan a su grupo, a los demás grupos que les dan un feedback y de allí pues lo van mejorando, ¿vale? Al final el producto siempre es bueno porque lo han probado tantas veces que al final es bueno. Aquí veis un poco que el contenido que les doy yo a través de Flip Classroom puede ser gramática, puede ser vocabulario o simplemente textos a leer para que tengamos todos una base muy parecida de conocimientos previos. En la siguiente plataforma, vais a ver una plataforma que usamos, que es Google Classroom, en este caso, en la que los alumnos van a poder acceder a estos contenidos. Y veis que tenemos diferentes tareas, no todas las sesiones son proyecto, ¿vale? Un trabajo en proyecto no son todas las sesiones proyectos, sino también hay clases en las que trabajamos conceptos como aquí, por ejemplo, lo que es ciudadanía, pensamiento crítico, lo que son refugiados inmigrantes. Y también vemos cómo, por ejemplo, aquí en colegios alemanes o suecos, cómo se estaba trabajando con refugiados en los colegios mismos, para que ellos tengan una idea qué material puede ser de uso, ¿de acuerdo? A partir de debates, etcétera, pues fomentamos también el pensamiento crítico. ¿Nos puedes enseñar un ejemplo de algún producto final, Santiago? Sí, pues mirad, esto es un producto más pequeñito, ¿vale? Es un producto de tarjetas, de fichas, de las típicas fichas que tenemos en los coles en infantil con las letras del alfabeto. Pues aquí un alfabeto Spanglish, ¿no? En el que ellos, para cada letra, encuentran algo relacionado con la cultura española para explicarles un poco más de nuestra cultura. Algunas son interactivas, como veis aquí, que tienen pues, los códigos QR que se pueden escanear para que
si fuese posible que el profesor de ese grupo al que va dirigido este material, que también pueda interactuar con la tecnología, pero como no sabemos si van a tener tecnología, normalmente es en papel o en ficha. ¿Vale? Esto era un proyecto, hubo algunos más, pero estos fueron ya los enviamos y no me quedé ninguna prueba para mostraroslo. Y en un principio, pues para volver un poco a lo que dije al principio, lo que queremos es un cambio, ¿no? Lo que dijo Natasha, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, que los lugares de aprendizaje no son nuestros pupitres solamente, sino son también el pupitre del compañero, de la compañera, ahora con cuidado por COVID, obviamente, que también pueden ser cualquier parte del centro, y aquí lo veis, por ejemplo, en nuestro centro tenemos algunas salas multiuso, pues ahí también trabajamos en esto o trabajamos en grupos y veis que no solo todo es digital, ¿vale? La foto de la derecha arriba veis que estaban haciendo un póster para ellos y a la izquierda pues están cooperando pues también con los iPads, etc. Y nada, si queréis resumo un poco para que lo tengáis más presente lo importante de este webinar de hoy, ¿no? Y básicamente es lo siguiente. Queremos que el aprendizaje sea competencial, ¿no? No simplemente nos lo pide la ley, sino nos lo pide ya la sociedad, ¿no? Queremos que el alumnado sea el centro del aprendizaje y sobre todo que sea capaz de resolver problemas reales que se va a afrontar pronto, probablemente, que sea crítico, resiliente, es decir, todas las competencias que hemos nombrado al principio queremos fomentarlos, queremos que el alumnado cuando salga de nuestro colegio tenga esas competencias, ¿no? Y que el enfoque obviamente sea internacional y de mente abierta. ¿Vale? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues mostrándoles experiencias de aprendizaje del mundo real, de su mundo real, mostrándoles también pues, otros mundos que existen fuera de nuestra burbuja, de nuestros centros, que también está claro, promover un aprendizaje centrado en el alumno y no en el profesor, que sea el responsable del aprendizaje es el alumnado, que crezca con la responsabilidad y que la tecnología está allí, está aquí para quedarse, pero está aquí para quedarse y para ayudarnos a lograr objetivos que nos pongamos, ¿no? Todo siempre en contexto y con la ayuda del profesor, para eso está, y la profesora. Esto es un poco el resumen rápidamente de nuestras partes de hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por ese resumen final. Qué pena que no haya más tiempo para ver más ejemplos. Podríamos estar aquí un curso entero, yo creo, solo analizando proyectos prácticos, ¿no? De cosas que habéis hecho, ¿no? Y yo digo, ojo, qué orgulloso se debe sentir uno, ¿no? No solo como alumno, como profesor, cuando vuelves la vista y ves todo este trabajo que se ha hecho y todos los resultados reales, palpables y magníficos, ¿no? Que se puede conseguir trabajando con todas estas metodologías activas y en combinación con la tecnología, ¿no? Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí querríamos abrir un turno de preguntas para la audiencia. Por favor, si sois tan amables, escribid vuestras preguntas y comentarios en el chat y yo se las paso a Santiago y a Natasha para que nos las vayan respondiendo. Mientras la audiencia va escribiendo alguna, yo tengo una pregunta. ¿Cómo balanceáis un poco, ¿no? O qué número de proyectos con resultado real a lo mejor se pueden conseguir en un curso, en una clase, por ejemplo, ya de bachillerato, ya más avanzada? ¿Que podéis sacar 2, 3 proyectos al año que puedan tener este impacto en la sociedad? Sí, a ver, en mi caso, Natasha, no sé en el tuyo, en mi caso yo en bachillerato con inglés yo suelo hacer un proyecto grande por trimestre. Entonces es posible hacer varios proyectos más cortitos. Yo ya me he calibrado mucho a hacer un proyecto por trimestre, un tema por trimestre, y ese ya más exhaustivo, con quizá varias partes de productos, y varias actividades, ¿no? Que tiene que hacer el alumnado. Pero en mi caso suele ser un proyecto por trimestre y allí ya incluyo pues, los contenidos que me pide la ley o los contenidos que yo quiero incluir. Perfecto. Tenemos por aquí una pregunta de Miguel. Dice, ¿qué opináis de las redes sociales para compartir píldoras educativas? Por ejemplo, TikTok. Depende. Como todo lo que hay en las redes sociales, hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas.
Lo que sí pienso es que lo que puede ser es una buena base, un punto de ignición, digamos, que para comenzar una discusión, para como dar una idea nueva, para como comenzar un proceso de pensar de forma diferente, pero lo que sí también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Twitter, en TikTok, en Instagram, todo es bastante superficial, especialmente hay un límite de tiempo en TikTok, hay un límite de letras en Twitter, por ejemplo. Así que es una herramienta, son herramientas muy buenas para comenzar ese proceso de pensar, pero para hacerlo de forma más profunda, yo creo que hay mejores formas, hay mejores formas de hacerlo. Gracias, ¿Qué Natasha. opinas? Sí, Perdona, Santiago, sí, yo ahora creo continuamos lo con mismo. A ver, yo creo que lo importante hoy en día es educar a los nenes del uso, ¿no? De la competencia digital es justo eso. No solamente saber crear un documento, sino también pues navegar en las redes, ¿no? Yo creo que es buena idea. A ver, yo hago chats en Twitter con mi alumnado, también muy capado todo, pero todo anonimizado, nadie sabe quién es, etcétera, pero también hay que llevarles de la mano porque al fin y al cabo TikTok ellos lo usan más que nosotros, seguro. Y yo sé, por ejemplo, nuestro centro lo usa, ¿no? Tiene un canal TikTok para aprender idiomas. Entonces, creo que es importante que sepamos lo que es, sepamos usarlo y sepamos también enseñar a los niños y a las niñas de cómo va el tema, ¿no? Completamente. Teníamos por aquí otra pregunta, bueno, que a partir de qué etapa empezáis con este tipo de proyectos, ¿no? Que entiendo que es desde pequeños, ¿no? Como también se contestaba aquí un poco en el chat, ¿no? En nuestro centro ya se hacen proyectos en primaria, ¿no? Respondías. ¿Desde qué edad se empieza con este tipo de proyectos? En nuestro centro empiezan ya desde a ver si aquí sería un YouTube, desde los 6 o 7 años ya están haciendo en la parte del programa internacional, están haciendo ya proyectos. Obviamente no son estos proyectos, ¿no? Está todo reducido a su edad y cuanto más jóvenes, mucho más necesitan mucho más acompañamiento, ¿no? El alumnado. Pero sí, proyectos los hacen. También han preguntado aquí si hay alguna forma de hacerlo sin usar las TIC y por supuesto, a ver, la experiencia de innovación sin las TIC hay en cada momento. Es decir, simplemente crear pues unas tertulias o crear unos momentos en el que el alumnado está creando algo para otro grupo del centro. Por ejemplo, los mayores para los pequeños, que pueden ser pósters, pueden ser fichas como las que hemos hecho nosotros. Todo esto ya es pues una forma de innovar, digamos, la forma, y la innovación no es la tecnología, la innovación es la metodología. Es decir, la forma como tú decías, Diana, las metodologías activas es un poco lo que nos va a dar la innovación, no simplemente tener un iPad. Porque yo puedo proyectar mi libro en papel a la pizarra digital y decir lo uso en digital y ahora es innovador, y no es eso, ¿vale? Entonces, hay ejemplos y se usa también a diario. Totalmente. Y tengo una pregunta para Natasha por aquí. ¿Cómo se lleva a cabo, de Mónica, cómo se lleva a cabo un proceso de inclusión de la gamificación en el aprendizaje de un contenido concreto? Pues depende un poco de cómo lo usamos. Por ejemplo, si hay mucha información que necesitan aprender, información, conocimiento concreto que a veces hay que hacerlo, hay varias plataformas que se pueden usar que aseguran que los alumnos repiten y repiten y repiten y repiten el mismo contenido. Por ejemplo, yo uso un ejemplo de mi clase en francés si tienen que aprender vocabulario, por ejemplo. Y no hay con el vocabulario, cuando se aprende idiomas, no hay más remedio que memorizar. Así que hay muchas plataformas diferentes que se pueden ofrecer al alumno, que también ese elemento de darle elecciones al alumno. Esto también es bastante nuevo.
decir, vale, tienes que aprender este vocabulario, lo puedes hacer en papel así, puedes hacerlo usando tal y tal plataforma, pero y vosotros como alumnos pueden elegir. Así que puede ser para repetir contenido para que se quede grabado en el cerebro. Se puede usar también, por ejemplo, en vez de tener el profesor delante de la clase explicando algo y a veces todo el rato y hacer algunas preguntas aquí y acá, que también se puede usar varias plataformas. Esa plataforma que les he mostrado, Quizzes, pero también a Socrative, hay otras plataformas también, donde en mitad de cada X tiempo durante la explicación se puede hacer una pregunta a la clase y así, en vez de ser, vale, yo les he explicado el condicional, por ejemplo, ¿cómo se conjugaría ese verbo en primera persona singular? Y en vez de una persona responder, se puede hacer esa pregunta a toda la clase y toda la clase responde. Y así yo tengo al instante la información que yo necesito. Yo sé cuáles de los alumnos han comprendido lo que yo he explicado y cuáles no. Y luego, al final, se puede hacer diferentes concursos para ver y diferentes tipos de encuestas, así, para averiguar al final de un módulo, al final de un capítulo, dónde están los huecos en el conocimiento de los alumnos, cuáles son los alumnos que necesitan trabajos de extensión y cuáles son los alumnos que necesitan trabajos de esfuerzo. Así que parece algo que se hace al momento, que es algo fácil y divertido, pero de verdad es una herramienta muy, muy poderosa. Muchas gracias, Natasha. Bueno, una pregunta que veo que ya Santiago la ha contestado en el chat, pero por si quieres aquí decirla en alto para que todo el mundo lo escuche. Preguntaba Ángeles, ¿los contenidos de las clases son conformes a la guía docente o el profesor tiene libertad para adecuar los contenidos? Sí, a ver, esto tiene varios factores, ¿vale? Normalmente el profesorado se rige a lo que pide la ley, ¿no? En los contenidos que pide la LOMCE en este caso. Partiendo de ahí, el profesor es libre de crear sus contenidos, ¿vale? No tengo muy claro lo que querías decir, Ángeles, por la guía docente, pero supongo que te referías a los contenidos si los contenidos los crea los contenidos del curso, ¿no? Del trimestre, etcétera, los crea el profesor o están pues dados por parte del centro. No, a ver, en nuestro caso, y creo que Natasha irá igual, los currículum nacionales nos piden cierto contenido que luego nosotros lo adecuamos según nuestras necesidades, ¿no? O como nosotros queramos. Vale, entonces, no sé si te he contestado, pero espero que sí. Sí, también he hablado de la lección que tiene el alumno a la hora de completar la tarea, pero también como para nosotros como educadores nos da muchísima elección también. Y nosotros elegimos según lo que necesite el alumno, según lo que necesite la clase. Y esto nos proporciona muchas más oportunidades de explicar cosas bien, de forma que comprendan los alumnos, pero también es algo que les da a los alumnos mucha variedad. Porque entrar en la clase y recibir básicamente la misma cosa 6 veces al día, pero con un profesor diferente, explicando algo diferente, pero de la misma forma, también es bastante aburrido. Y así tenemos más oportunidades de hacerle el día más interesante para los alumnos. Y es algo que para nosotros es importante, porque queremos que el alumno haga ese esfuerzo positivo, que sea su cerebro que trabaje, no siempre dentro del profesor, pero también si el alumno es el elemento pasivo en cada clase, se aburre. Si es el profesor que es el elemento activo siempre, el alumno está ahí y no aprende tan bien. Y es eso lo que queremos, tanto como cuando experimentamos con nuevas tecnologías, tanto como cuando usamos diferentes formas de aprendizaje quizás más tradicionales con papel y lápiz. Esto es lo que queremos, que el alumno sea activo, que el alumno
se centra en la clase y que el alumno tenga interés en lo que está pasando. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Bueno, creo que no hay más preguntas y bueno, vamos más o menos en hora. Si no hay más preguntas en el chat, aquí nos despediríamos. Bueno, mira, aquí hay una antes de que nos marchemos, decía, pero en los currículums nacionales también podrían beneficiarse del aprendizaje tecnológico, nos dice Ángeles. Sí, a ver, es que lo uno no quita lo otro. Es decir, los currículums nacionales sí que incluyen ya las competencias, incluyen que se usen formas, ya no incluyen tecnología, porque claro, no todos los centros tienen todos los medios, pero sí que dicen que se incluyan formas de evaluación formativa, de trabajo cooperativo. Es decir, el marco nos lo ofrece, ¿vale? Nosotros podemos hacerlo. Y los currículums nacionales no significa que solo en los internacionales trabajamos con tecnología. Los currículums nacionales también nos piden trabajar de ciertas formas y como hemos dicho al principio, depende de la forma, es decir, a dónde quiero llegar, la forma es A o B o C o la que yo diga. Es decir, si yo tengo tecnología y en un currículum nacional quiero llegar a un sitio, pues la puedo usar para ese camino. No selecciono, ¿vale? Según currículum. Ahí quizá me selecciona más según algunos centros de España si tengo la tecnología o no, ¿vale? En nuestros casos, pues podemos ofrecerlo, que eso es un beneficio de nuestros centros, ¿no? Estupendo. Bueno, pues muchísimas... Sí, sigue por aquí, que esta conversación me interesa, ¿verdad? Dice, pero en un currículum nacional, en bachillerato, tienen que dar lo que luego les van a preguntar en la EBAU. Ya, ese es el gran dilema, ¿no? El de siempre. A ver, vamos a estudiar al examen, lo que entra en el examen. A ver, yo hablo ahora claro, yo hablo desde el lujo de hablar desde inglés, ¿no? Es idioma extranjero y allí pues tengo menos. Yo ahora, si yo quiero compararlo con historia, que tiene un currículum o unos contenidos inmensos en bachillerato, pero eso no cambia. Es decir, eso no va a cambiar. Yo les tendré que dar la herramienta de saber contestar este tipo de preguntas. Eso seguro, porque el tipo de preguntas, el sistema nacional, pues es el que hay. Va a ser así. Van a tener un examen EVA o tipo y voy a tener que saberlo. Pero el camino para que el alumnado tenga conocimientos para contestar bien y tener un pensamiento de forma correcta y coherente para que llegue a la respuesta correcta, eso sí que se lo puedo impartir y enseñar y acompañarle de la mano y dejarle volar solo luego después para que sepa contestarlo. Obviamente el tipo de examen, el formato, la estructura, tenemos que enseñarlo, pero el camino hacia la respuesta correcta y el proceso de pensamiento adecuado, ese se lo damos de la forma que nosotros queremos, podemos y pensamos que es adecuado. Pero sí que es verdad que el tema del sistemas nacionales, da igual que sean los A-levels o selectividad, ese es un sistema nacional que hay que practicarlo, obviamente. Y cabe destacar que yo llevo muchos años enseñando, soy muy mayor y unas de las mejores clases que yo he visto, tanto en este colegio como en otros colegios donde yo he trabajado, han sido clases de trabajar como la mejor forma de responder a preguntas de examen. Y siempre son clases colaborativas. Y siempre es hablar, es reflexionar, pensamiento crítico, todas estas habilidades que ya hemos dicho, que hemos abordado antes. Y la mejor forma que yo he visto son los alumnos trabajando en grupos, corrigiendo el trabajo de otros alumnos o llegando a una respuesta de la mejor forma posible. Y ese trabajo de reflexión en cualquier asignatura les ayuda muchísimo, porque es como decir en voz alta y seguir el proceso de pensar en voz alta, y les ayuda mucho, no simplemente para aprender un poco mejor el contenido, pero también es esta destreza de poder responder bien a las preguntas de examen.
Completamente. Y tengo aquí una pregunta que me parece interesante. Además, antes he estado en otro webinar que también hablábamos un poco de este asunto, ¿no? Creo que es un padre, ¿no? Y dice que a veces los alumnos, dice por experiencia en Laude Fontenebro, en algún momento pues los alumnos están estresados, ¿no? ¿Cómo manejamos? Porque es verdad que son muchas cosas a tener en cuenta, la tecnología, los contenidos, las metodologías, ¿no? A lo mejor entrar en ese proceso pues a veces cuesta un poco y cómo se les ayuda a los alumnos, ¿no? A manejar todas estas situaciones de estrés que por otro lado pues van a encontrarse a lo largo de su vida, ¿no? Para que ese control del estrés ya empiece desde el centro, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, yo creo que este padre o madre va a relacionar lo que dijo antes de Eva, o supongo que será por bachillerato, ¿no? Por justo antes de selectividad, etcétera. A ver, yo por experiencia, ¿no? Yo llevo 15 años aquí en bachillerato y antes también en otros coles también. No hay un año en que a esa etapa, por la forma que es la selectividad, no vayan estresados, ¿vale? Hay pocos alumnos que no notan un poco ahí de estrés. Yo eso lo entiendo porque el sistema, digamos, nacional es diferente, ¿no? En otros países es duro, son muchos exámenes, muchos contenidos. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos aquí sí que es un seguimiento del alumnado, son tutorías con los alumnados, con el alumnado, tanto individual como grupal. Tenemos los profesores, estamos allí en cualquier momento para ayudarles. Y sí que hay muchas situaciones en que allí, pues conversando mucho en tutorías personales, tutorías individuales, pues allí sí que se va a trabajar un poquito lo que es el estrés con el alumno y la alumna. También estamos mucho en contacto con los padres para tener ese feedback entre profesores o colegio y padres, para ver qué se puede hacer desde ambos lados, ¿no? Tanto del colegio como desde casa. Pero sí, a ver, vosotras lo sabéis mejor que yo que habéis hecho selectividad. Yo no la hice en España, así que yo no lo puedo decir. Pero sabéis que es una fase dura, ¿vale? Estresados están, sí, claro. Si yo tuviese en 4 días 8 exámenes, pues también estoy estresado. A mí sí que yo lo entiendo, ¿vale? Empatizar con ellos es importante. La situación no la vamos a poder cambiar, es decir, la situación es la que hay y el año siguiente en la universidad van a estar probablemente peor, ya porque están solos. Aquí nosotros les podemos ayudar y acoger un poco en estas situaciones, ¿no? Que son duras para ellos. Y yo creo que allí también por parte del contenido, como ha dicho antes este padre, el contenido es el que hay. No se puede ir recortando. Pero sí que se intenta ofrecerlo de formas diferentes para que el alumnado pues esté lo menos estresado posible. Sí, completamente. Yo creo que es un proceso de acompañamiento, ¿no? De escucharles, de entenderles y bueno, pues que se acostumbren y que cojan las herramientas que necesitan para luchar contra eso, que no va a ser solo en el colegio, ¿no? Que en la vida pues luego también van a encontrar situaciones estresantes. Como decíais antes, yo creo que va todo de un poco de dotarles de las herramientas en cada momento para que vayan solucionando pues todos estos problemas, ¿no? No sé si tenemos alguna más, estamos 3 minutos por encima de la hora. Si no tenéis ninguna otra pregunta, pues nada, daros las gracias, millones y millones de gracias por esta fantástica presentación, Santiago y Natasha. Muchísimas gracias a esta audiencia tan magnífica y tan involucrada. Y nada, o tenéis en pantalla simplemente, pues si os animáis, todavía quedan un par de webinars de esta semana que hemos hecho un montón, esta tarde hay 2 todavía y os animo a los padres que estéis en el chat, pues a acudir a los Virtual Open Days, los días de puertas abiertas que se van a celebrar mañana en colegios de España y también de Inglaterra, así que tenéis ahí en el chat un enlace por si queréis apuntaros, todavía estáis a tiempo y mañana serán todos esos fantásticos días de puertas abiertas continuando con esta semana de Educational Talks que hemos tenido, muy intensa. Así que de nuevo, muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Os mandaremos la grabación de esta sesión por correo electrónico. Gracias a todos.